pasando. Lo que pasa es que en Bolivia, aquí en Cochabamba, ha llovido granizo desde hace 3, 4 días, pero Wow. así fuerte. Entonces las conexiones de internet, todas esas cosas fallan. Como todos los cables son por arriba, Ok. entonces grave, pero todo muy bien. ¿Cómo han estado? Tratando de Súper. ver qué locuras. ¿En qué problemas más nos metemos? Nada más. Bueno, lo que significa que qué soluciones más están teniendo para esos problemas. Y justamente esa es la idea de poder conversar un poco contigo. Mm, Encantadísima yo para ver cómo podemos trabajar. Mira, yo estoy súper feliz de que nosotros estamos reuniéndonos de nuevo. Son nuevas experiencias en esto de lo virtual. No es una cosa que tengas pacientes virtuales y otra cosa es ya plasmar hasta las aplicaciones y demás, que todo está yendo como si fuera a velocidad luz. Es increíble. Si tú estás pensando en una cosa, en una aplicación, y los otros ya han hecho, ya han manejado, ya hay miles de cosas más, entonces, pues, hay que adaptarnos. Coméntenme, ¿qué novedades? Bueno, la idea era un poco, Amparo, ver si es que podíamos dar un paso de un prototipo mínimo viable en lo que viene a ser la parte que habíamos conversado. Yo le había conversado también a Edgar, yo le había comentado también a Edgar que estábamos viendo un servicio de psicología para migrantes y para latinos en general en Estados Unidos, usando justamente la parte de la virtualidad. Entonces era uno de los temas que hablamos previstos para el Bujalo como una alternativa a un servicio adicional. Pero también le había comentado a Amparo que dentro de lo que viene a ser la parte de psicología, Albújalo no puede realmente tener un tema de psicología dentro de la empresa porque hay un tema de compliance, sobre todo por algunos temas de casos donde más bien el psicólogo es parte de lo que debe mostrar el cliente para justamente ciertos temas de protección. Entonces ahí yo le comenté, Amparo, a Edgar sobre este tema y me decía, oye, sabes que yo también estaba pensando en dar un servicio similar, un servicio que puede tener justamente este outsourcing tipo un Uber, hablemos de psicología, y ahí pues volvimos a conversar contigo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo veo aquí dos posibilidades. La una es generar un tema de contenido recurrente de psicología y apoyo no solamente a los migrantes, sino también a los gerentes, líderes profesionales, creo que sería importante, como una puerta para atraer sesiones de psicología con expertos, tú o los que tú lideres, ¿verdad? Con lo que viene a ser la parte relacionada con ya poder ofrecer esto a Estados Unidos y de forma abierta, yo diría, a la TAM. Estados Unidos, los costos de psicología son un poco prohibitivos, realmente los costos son bien altos y la idea es llegar a tener un costo, hablemos, yo no te diría barato, sino un tema conveniente que realmente pueda lograr esto. Ahora, de todas estas estructuras, ¿no? Tenemos la posibilidad, porque Edgar maneja espectacularmente la parte del podcast, hay un canal que ya con 53,000 personas, hay posibilidades de ingresar ahí un canal específico de contenido específico, porque claro, hay uno que es el de los sábados, pero la idea es quizá ir agregando otras temáticas. Número uno. Número dos, hay esa fortaleza. Número dos, tú tienes todo lo que es el background psicológico. Y número tres, conocemos el mercado migrante. Entonces parecería que esa es la posibilidad. Ahora, mi única restricción que hay es la parte del precio final, que habría que ver cuánto vendría a ser el tema de cuánto va para ti, cuánto va realmente para nosotros, etcétera, y comenzar realmente a hacer el MVP. No sé si lo describí, hablemos del proyecto en general o me falta algo. Desde mi lado está perfecto. La pregunta realmente va hacia ti, Amparo. Me imagino que es raro, porque nunca lo has hecho. Tu mundo siempre ha sido, más, me imagino, mucho más el físico. Entonces, lo primero que queremos asegurarnos, Jaime y yo, es que entendamos, aparte, el dinero lo vamos a encontrar a la vuelta. Es lo que queremos ofrecer y qué queremos que las personas reciban a cambio de esto. Porque obviamente, por razones, queremos atacar el mercado americano. Tú físicamente estás en Bolivia y quiero que tú te sientas cómoda de cómo poder dar las sesiones, las privadas, los uno a uno que yo le llamo. Y obviamente después podemos hablar de qué se puede hacer y con qué frecuencia contenidos que salgan en algún medio digital para que las personas como cápsulas para luego vengan a las sesiones. Que habría que hacerlo. Entonces lo primero. Dinos tú cómo te sientes, qué preguntas te vienen a la mente y comencemos justamente a cerrar esas primeras cosas.
Mira, primero, y gracias por la oportunidad, gracias por poder conversar y porque están pensando en mí. Realmente yo muy contenta. Mira, yo trabajo también a nivel virtual, no solamente físico, hace años, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy haciendo las metodologías de enseñanza-aprendizaje, como lo hemos hecho con Jaime y hemos hecho con los otros, en un primer momento hemos hablado virtualmente y donde también se va trabajando la parte psicológica de las personas y cómo se pueden manejar. Ahora, para mí, por ejemplo, es muy importante las alianzas, ¿no? Ahorita estaríamos como una alianza en este aspecto entre nosotros. Primero hablamos, como lo que dijiste al principio, Edgar, y cómo atraer a las personas, qué tipo de mecanismos vamos a utilizar que sean la ruta para que llegue a la terapia, ¿no? Y hay algo que lo ha dicho Jaime muy claro, es que hay mucha necesidad y tenemos los medios, tenemos la gente, sí tenemos absolutamente todo para ingresar y para trabajar, ¿no? Ahora, nosotros contamos, con los que trabajo, contamos con ciertas aplicaciones que estamos tratando de plasmarlas, que son muy buenas para trabajar con las personas en lo que es la parte terapéutica, ¿no? Que eso también podrían ser, en cierta forma, podemos hacer como lo del TikTok. ¿No ve que una de las rutas para que llegue, digamos, hacia la terapia es unos mensajes muy cortos que creen necesidad en la persona de que necesita apoyo, de que necesita no solo apoyo, sino necesita una guía para mejorar donde el protagonista es él, que eso también lo tenemos, ¿no? Que también lo tenemos, digamos, es como que yo les digo a ustedes, en una de las que nosotros hemos hablado sobre violencia, es decir, digo, estás pasando en este momento alguna situación muy crítica donde tú misma la puedes solucionar. Lo único que estás necesitando es alguien que te apoye y te guíe en este momento porque tú tienes ya la solución. Y solo necesitas que te ayuden a verla. ¿No ve? Entonces hay muchas personas que sí les llega, por eso tenemos que ver el mercado específico, como lo que decía Jaime al principio, en sí, a quiénes va dirigido. Entonces tenemos que diferenciar. Después yo estoy totalmente de acuerdo. Dime, Edgar. No, justamente para que se unan las tres partes que estamos hablando, porque obviamente van de la mano independientemente de. Echémosle cabeza cómo atacamos el mercado del LinkedIn. La razón es primaria, porque obviamente son las personas que tienen un poco más de poder. Estamos hablando de los Estados Unidos. Un poco más de poder adquisitivo comparado con el ecuatoriano o el boliviano. Sí. Y obviamente son profesionales. Y de alguna manera el ser virtual les da cierto nivel de privacidad. Porque no tienen que manejar, o sea, le da un sinnúmero de ventajas al que quiera, como fuere. Y obviamente lo que estamos hablando y pensando al ser virtual, obviamente comparado con una sesión normal, por el seguro normal, acá los seguros, los privados, te guardan cierto tipo en el paquete de seguro de salud mensual ciertas horas, pero se van rápidas, que siempre necesitas más y obviamente comienza a ser otro valor diferente. Pero se podría, por eso, con el tema de LinkedIn, empezar a hacerlo. Los tres tenemos LinkedIn, eso bastante te quisiéramos primero enseñar, pero también justamente, si lo ponemos bajo la umbrella del paraguas justamente de DNT, es medianamente sencillo. Y lo que tendríamos que hacer primero es ayudarte a que te unas más rápido al LinkedIn. Yo, por ejemplo, genero 1 o 2 contenidos diarios. Y hablo de todo un poco. Desde el punto de vista un poco de apoyo, por ejemplo, el que voy a hacer el día de hoy, te lo voy a contar porque no ha salido todavía. Es justamente para los líderes decirles, seamos un poco creativos. Rompamos un poco el status quo. Y el ejercicio es, y obviamente no solo nosotros, sino cómo ayudamos a que nuestros empleados hagan esa dinámica mental. Entonces, haz de cuenta que tienes como un vaso transparente, un jarro transparente con agua. Sueltas una mandarina adentro. Y el ejercicio es, saca la mandarina sin regar agua, sin botar agua. El resto es todo válido. Suena tonto, pero justamente el video te muestra que típico, haces 500.000 cosas y pierdes el agua. Hasta que viene alguien que dice, ¿sabes qué? Coge el dedo y empieza a mover como crear justamente un torbellino.
y la mandarina comienza a flotar y después simplemente la coge. Es completamente loco. Simplemente la idea es, oye, lo que pensabas, piensas y cambias, hay siempre una forma diferente de poder hacerlo. Y imagino que mucho de lo que tú haces de terapia y muchos tipos de conversaciones están enfocados a algo de esto. Cada vez que yo publico algo de estas cosas, por ejemplo, el que publiqué ayer era por ejemplo, el equivalente como una vaca que estaba al pie del río y la atacaba un león, literalmente trepado y montado encima. La vaca dijo, me tiro al río. Si me muero, igual me voy a morir. O si no, al menos me quito al león de encima y después se ve a la vaca caminando tranquila y nunca se vio al leoncito. Es otra vez, o sea, justamente eso es lo que yo publico mucho para generar, no contenido, porque no me interesa, sino que justamente soy quien soy y es lo que me gusta publicar. Pero yo no soy el experto, tú lo eres. Entonces podemos juntarlo y por eso en LinkedIn, y creo que ahí podemos comenzar a unir todas las piezas. Es lo que yo diría, no sé qué opinas tú un poco, Jaime. O sea, pregunta, LinkedIn me parece adecuado, está bien. Sin embargo, gran parte de lo que viene a ser también la demanda está en Facebook y está también en Instagram. Porque, Y claro, en el TikTok también. Y sobre todo TikTok. Uh-huh. ¿Quién es el que realmente necesita esto? Es la persona entre 30 y 70 años, ¿verdad? Somos todos, pero 30 y 70 años en Estados Unidos, que sea legal o no. Ahorita tiene realmente un problema muy fuerte del día a día, del estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos chicos, según lo que tenemos datos, están más en Facebook, después están en Insta, están en TikTok y al último están en LinkedIn. Ahora, en paralelo, se podría realmente hacer algo diseñado para LinkedIn, sobre todo para el cambio nuestro otro target, que son los gerentes, los directivos, los profesionales, que están sufriendo también muchísimo. No, yo creo que ese es un sufrimiento silencioso, porque no sé si en Bolivia también, pero aquí en Ecuador el ser débil se ve como, o no débil, sino el quebrar vulnerable a veces, o ser vulnerable, le ves como, no, pues mi gerente general está débil, entonces qué horrible, ¿no? Entonces eso es algo que realmente sí pasa. Entonces veo que también hay un tema de coaching, ¿verdad? Que están entrando, pero el coaching está muy bien, a mí me parece adecuado, pero me gusta más tener realmente un servicio psicológico, hablemos, mucho más adaptado a lo que realmente viene a ser la ciencia, lo que es el conocimiento, etcétera. Porque claro, los coachings ontológicos me parecen interesantes, aquí se ha puesto muy de moda, tienen sus clientes, están buenos, pero creo mucho más yo en la ciencia, entonces, o en personas que estudian mucho más. Entonces, creo que se podría hacer eso. Por un lado, el tema de LinkedIn, ¿verdad? Y por otro lado, la parte esta de los migrantes. ¿Y cuál sería el producto? Para mí el producto sería tener esas cápsulas de YouTube, o sea, agregar a NT, si es que tú lo ves posible, agregar a NT una sección de este tema de salud mental y desarrollo profesional, ¿verdad? Y esa cápsula después, con toda la maravilla que tú haces, ponerla en TikTok, ponerla en Insta, ponerla en Facebook, etcétera. Y de ahí hacer la promoción justamente a los servicios, tanto como lo que viene a ser el tema de migrantes como lo que viene a ser la parte de directivos. Eso es lo que hace esta empresa mexicana que te pasé. Ellos tienen básicamente un servicio abierto para los migrantes y otro que es un producto cerrado, que dicen, oye, no te dicen ser profesional, ¿no? Sino te dice, oye, yo te hago un screening de cómo está tu salud mental y después te digo, oye, este podría ser tu camino con o sin mí. Y solo entonces, para ponerle un poco, para que quede un poco más clara la figura. El producto principal, obviamente, es la sesión, la terapia. Una sesión o varias en privado, va a ser virtual, obviamente, pero de uno a uno. El otro debería ser el grande, el YouTube. La razón es simple, porque se comporta como Netflix, como televisión, quiere decir que lo que hablemos, lo que publiquemos, hay una secuencia lógica de lo que se puede venir y buscar y tomar las personas lo que quieran, pero siempre apuntando y a que se haga el tema de la sesión uno a uno. En paralelo debería haber el equivalente a un avatar de inteligencia artificial que escuche, que dé consejos, que esté hablando, que el equivalente como que llame a un número telefónico privado y que por unos 30, 40 segundos cuente lo que quiera contar y después recomiende, te agendamos la cita con la persona apropiada. Y el resto de redes sociales, como yo le digo a veces, Jaime, es como anzuelos. 30, 40, 50 segundos, lo ponemos en todas esas redes, pero siempre hacia el YouTube. Para que se acostumbren, el que se suscriban y vean la cápsula. Yo diría, empecemos a lo mejor una vez a la semana cápsulas.
No programas como podcast, pero cápsulas. Y a lo mejor lo hacemos diario. Y después podemos jugar cómo lo hacemos diario dependiendo del material que tengamos. Por eso te ponía el ejemplo de los dos ejemplos que te mencionaba. Igual lo estoy haciendo. Y creo que funciona bastante bien. Pero formalicemos toda la secuencia. Entonces, los anzuelos en las redes lo traemos al YouTube, ponemos en paralelo una inteligencia artificial y luego justamente lo cerramos con sesiones reales. ¿Qué opinas? Mira, a mí me parece interesante de las dos partes. Es decir, es la hoja de ruta, como dicen, es la ruta que nos va a hacer que llegue la persona a la terapia, que es lo más importante. Uh-huh. Hay algo que lo que estabas diciendo es el asumir. Aunque no creas, si nosotros somos los ejemplos, por ejemplo, en lo que se va a hablar en YouTube, en todo lo que hablemos, en todo lo que mandemos, y tú te pones como ejemplo, significa que te vuelves modelo a seguir. ¿No ve? No es solamente hablar en tercera persona. Es decir, eso también tenemos que tenerlo claro entre nosotros. Que, por ejemplo, yo en algún momento sí recibí terapia psicológica y que me ayudó bastante para que yo pueda, no sé, puedo decir, como en este momento me ayudó bastante a superar la muerte de mi mamá, digamos. ¿No? Que eso me tenía anclada en una situación donde no era productiva. Entonces, ese tipo de cosas, solamente ¡ping!, lo lanzamos, como tú dices, 30 segundos, algo así, porque estamos hablando de gente profesional, estamos hablando de gente empresaria, estamos hablando también, si vamos a hablar de migrantes, si podemos hablar, he tenido mucho miedo en estas situaciones de delirios de persecución, cosas así muy parecen básicas, pero son muy fuertes a nivel emocional para los demás que lo están pasando. Es decir, si en estas cápsulas, en todo lo que hagamos, tenemos que mostrar las necesidades y los problemas reales que están pasando esas personas, pero como en primera persona. Perfecto. ¿No? Porque todo, ¿no ve? Entonces, como han dicho, las redes ahorita, las que más ven, estamos, como han dicho, es Instagram, es TikTok y luego YouTube. Porque YouTube tiene un espacio más amplio donde la persona tiene que darse ese espacio. Tiene que tener esos 15, 20 minutos, esa hora. Pero el mundo está tan fuerte en esto de las exigencias que te has fijado, ahorita si nosotros nos ponemos a pensar cuántas imágenes vemos y en cuánto tiempo las vemos, son miles. No terminamos ni aunque sea 30 o 60 segundos. Entonces tenemos que pensar en la rapidez del mensaje para que lleguen a YouTube y las personas que lo quieran ver tengan ese tiempo. Entonces, ¿a quiénes vamos dirigidos? Perfecto. ¿Quiénes son los que van a tener 15 minutos, 20 minutos para que lo asuman y luego quieran la terapia? Jaime y yo creemos en algo que es muy importante, que son justamente los pilotos, las pruebas. Porque creo que es la mejor forma de que todas las partes sepamos qué tenemos, lo que yo digo, lo bueno, lo malo y lo feo. Sí. Y es eso, simplemente para saber qué está pasando y cómo lo vamos mejorando y cómo lo vamos, no productizando. Porque lo ideal sería que sea, si vamos a hacer justamente en redes, la red te fuerza a que casi que sea diario. Algo salga en algún lugar. Y obviamente eso involucra cierto tipo de trabajo de producción. La inteligencia artificial hace maravillas. Por ejemplo, cuando yo pongo alguna de estas cosas, en menos de 30 minutos tengo audio, video, imágenes, texto y todo subido. Pero eso lo soy yo. La idea es que todos sepamos hacerlo. Si tienes un equipo de trabajo, hacerlo. Porque obviamente mayor cantidad, la idea es que tengamos clientes. Entonces justamente, y que sean tú y tu grupo y lo que fuere, y justamente podemos ver las partes financieras como tal. Entonces la mejor forma es probarlo. Darnos y pensar, por ejemplo, lo ideal sería al menos crear las cápsulas chiquititas diarias. Y tenemos que ponernos de acuerdo cómo las creamos. Porque lo que yo hago el día, créemelo, veo el video del día y se me para no sé qué tengo en la cabeza yo, pero se me ocurre un rato y escribo cualquier tontería y sale. Pero eso no tiene ciencia. La idea es que sea justamente metódico. Y ustedes son los expertos en eso. Pero te has fijado que cada uno somos expertos en lo nuestro y ese es el mercado que tenemos. Uh-huh. Es decir, el mercado es gigantesco y tenemos que abarcar a lo que nosotros sabemos. ¿No ve? Esos son nuestros mercados. Tal cual.
¿no ve? Ahorita, por ejemplo, como dicen ustedes de lo de la ciencia, hay cosas muy básicas que tenemos que tomar en cuenta. Si queremos a veces producir cosas, wow, y las personas a veces no están en esa línea. Pueden ser CEOs, pueden ser empresarios, pueden ser muchas cosas por fuera, pero internamente son básicos. Mentalmente en sus pensamientos son básicos. Entonces a veces queremos producir cosas, por ejemplo, con inteligencia artificial se puede todo, es verdad. Hablar de la terapia psicológica, pero más que nada podemos empezar a hablar sobre el cuerpo, sobre las cosas muy sencillas, que por ejemplo, del otro día que estaba hablando, y que podemos hablar ahorita, ¿no ve? Con el tiempo, es de la alimentación. Pareciera de que no es muy importante, pero te cuento que de los pacientes que he tenido con problemas suicidas, de jóvenes adolescentes, es algo de 9, así te puedo decir de 9, 5, imagínate, estamos hablando más del 50%, era por desnutrición y anemia. A ver, hagamos una pausa ahí, porque esto está siendo grabado porque justamente pago que mis máquinas hablen. Ya me diste ciertos tipos de datos y creo que es válido. ¿Por qué? Para justamente ver cómo generamos la primera serie de cápsulas. Si pensamos que es la alimentación, y me parece un tema muy válido, porque nadie habla de alimentación en este tema de temas. Creo yo que sería un buen ángulo para empezar. Creo que estás de acuerdo, Jaime. Entonces, ¿qué sería lo primero que una persona normal, que nunca lo ha pensado, puede ser por ejemplo yo mismo, debería ser, ok, ¿a qué te refieres? Entonces, si te parece bien, los siguientes 10 minutos juguemos a eso un poco, para ver cómo sale. Entonces, perfecto. Tú dices, Amparo, ¿qué es la comida? Ok, suena lógico, porque crea desbalance químico. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería ver, por ejemplo, en mi desayuno? El desayuno, me imagino que por lo típico es la primera comida del día. ¿Qué estás visto o qué has escuchado que debería evitar? En un primer momento es evitar lo frío. Okay. Cualquier alimento que tú consumas que no sea frío porque desequilibra la temperatura corporal. Y cuando hay un desequilibrio en la temperatura, empieza a tener ansiedad y miedo. Okay. Por ese desequilibrio. Entonces, si tú vas a desayunar, desayuna algo caliente. Puede ser lo que tú quieras, té, café, leche, chocolate y algo sólido para que en la digestión tus jugos gástricos empiecen a funcionar y tu hígado y tu riñón empiece a eliminar toxinas. Okay. Y automáticamente cuando tú consumes algo de proteína, entre estos también pueden ser azúcares, dependiendo si no hay una enfermedad de base de por medio, la glucosa hace que se oxigene el cerebro. Al oxigenarse el cerebro, automáticamente todo lo que tú vas a ver desde el primer momento va a ser objetivo, porque está oxigenado tu cerebro. Entonces, esa ansiedad que al principio tenías, ya sea por problemas del día anterior y que los tienes que solucionar hoy, ya no van a ser tan fuertes. ¿Por qué? Porque tu cerebro está oxigenado por la alimentación. Después, el otro punto, cuando tú te alimentas, significa que te estás preocupando por ti. Primero, tú. Y dar un alimento a tu cuerpo significa que tú estás diciendo, primero yo, valgo. Entonces me alimento, estoy sano y voy a ser productivo. Somos latinos y por lo general desayunar, y peor si soy ejecutivo, nunca tengo tiempo para desayunar lo normal. Cuando estaban con mis padres, obviamente mis padres se encargan, o cuando voy a un evento desayuno como tal, pero siempre estoy de apuro. Dices algo caliente, ¿un café es suficiente o no? No, tiene que haber algo sólido de por medio. Sólido. Los jugos gástricos, el estómago necesita moverse para que todo empiece a metabolizar y a oxigenar, donde el cuerpo reacciona y empieza a oxigenar y a sanar y a eliminar las toxinas y equilibrarse en la temperatura y a oxigenar el cerebro, que es lo más importante. Ok. Tengo entonces caliente, sólido. Me dice que justamente tema de ansiedad, y creo que la palabra ansiedad se malinterpreta de 500.000 formas. Porque soy ejecutivo, soy poco más, todo lo puedo hacer. ¿Cómo sería un reflejo de esa ansiedad que a lo mejor no lo percibo? En primer lugar, cuando te levantas apurado, sientes que el tiempo no te alcanza, sientes que estás perdiendo tu tiempo hasta cuando te sientas, hasta el saludar a los demás de tu familia es perder el tiempo. Entonces crees que está todo acelerado.
Entonces, por eso es el pensamiento de decir, no tengo tiempo para el desayuno. Ese es el primer paso que tienes que dar en escucharte. Es imposible que uno no tenga tiempo para desayunar o para consumir un alimento. Entonces significa que estás dejando de lado por algo, porque algo está primando en ti, estás priorizando algo que a veces no nos damos cuenta ni qué es, pero no tienes tiempo. Entonces ahí viene la ansiedad. Cuando sientes que todo está pasando aceleradamente y que no está a tu ritmo y que te está faltando los minutos para hacer lo que tienes que hacer y que no vas a poder terminar. Ese es el primer momento o el primer paso que te viene, que es la ansiedad. Mira, de todo lo que vamos a hablar más o menos, y si te das cuenta, lo apliqué a mismo en algunas cosas. ¿Ah? ¿Cómo? No, digo que esto ya es un gran podcast, o sea, me encanta. O sea, tips para levantarte. A eso es lo que refería. Porque lo otro justamente, esto deberíamos convertirlo en cápsulas. Todo lo que hablamos, creo que fue casi como 3-4 minutos. En teoría Sí, deberían ser 3 o 4 para la semana. La importancia de por qué tomar algo caliente. Yo creo que lo explicaste muy bien. Luego la importancia de poder combinar eso con algo sólido también se explicó. La importancia del desayuno la explicaste. La importancia de tomar el tiempo para el desayuno lo volviste a explicar. Y la importancia justamente de que en la medida de tiempo, al pensar que no tenemos tiempo, ya tenemos un problema como tal. Porque es un desayuno de 2 cosas básicas. Que lo haces en casa o le pagas a alguien que te lo tenga listo para poder hacerlo. Exacto. Entonces, si te diste cuenta, ese es el desafío de cuando saltamos al mundo de las redes. Es el desafío de que sea el mensaje del día o al inicio de la mañana como tal. Yo enseñarte a ti a ser psicóloga es imposible, tú lo tienes años de hacerlo. El tema justamente es cómo lo compactamos y ahí es donde un poco juegan las máquinas. Lo que yo diría, esto fue una prueba rápida. Y creo yo que lo que deberíamos hacer, Jaime, a partir del lunes con lo que acabamos de grabar, tener justamente algunas cápsulas y vendría la primera parte que yo pediría lo siguiente, porque lo vamos a hacer en todas las redes. Lo que vamos a hacer de inmediato es lo siguiente, ponerle un nombre a este servicio. A lo mejor usamos el NT593, alguna palabra más. No, se te va a echarle cabeza cómo lo vamos a mover para que todos sepamos cómo lo vamos a mover. Y que todos estemos de acuerdo. Lo otro lo vamos a hacer en redes. ¿Cuántas personas tienes en tu grupo que estarían interesadas en participar en esto? Ay, tú, Amparo. Mira, si le proponemos, hay varios que pueden participar. ¿Cuántos son varios? Ahorita para participar, ¿cuántos necesitamos? Pueden ser 10, 15. Claro, yo lo que sugería en ese punto, porque claro, un poco la estructura de pensar en un como consultorio digital virtual. Yo lo pensaba, lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, si hay mucha demanda, vamos a necesitar realmente que tener varias personas que realmente puedan agendar, ¿no? Algo así como un punto de encuentro de psicólogos que puedan ayudar a la gente, pero no lo sabemos. Pues yo te diría que el MVP debería comenzar con Amparo, ¿verdad? Como tal, y ella como la frontline del producto, las cápsulas, más yo diría ya poner el MVP de la problemática, ¿no? Estás en el extranjero, eres bla, bla, sientes ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Agenda tu cita. Y por otro lado, el tema de eres profesional, eres alto directivo, bla, bla, agenda tu cita. Yo creo que lanzar el MVP así de violento, creo que es necesario para ver o medir demanda. Y no solo eso, te cuento un poco por qué la pregunta. Hay un algoritmo general, que es la base, por ejemplo, de cualquier algoritmo, incluyendo las redes sociales. Pero en realidad viene mucho más atrás. La teoría dice, y la matemática está probada, y desgraciadamente hasta el COVID lo comprobó, que si saltas para conocer a cualquier persona en el mundo, con 6 personas que te contactes, conocidos o desconocidos, en teoría puedes llegar a hablar con cualquier persona en el mundo. Y somos 8 billones de personas. Entonces, la idea de que estemos como coordinados, un grupo de personas hablando del mismo tema en diferentes lugares,
con poca o ninguna conexión entre nosotros, hace que el mensaje llegue mucho más rápido a cualquier parte del mundo. Entonces mira lo que está pasando. Jaime está en Quito, yo estoy en Miami, tú ya estás en Bolivia. Si bien es cierto, ahora estamos todos conectados a través del LinkedIn, somos 3 geografías diferentes. Ya de cuenta que comienza como a soltar. ¿Por qué una palabra, digámosle solamente amparo, por la palabra, por qué los 3 están hablando de amparo? Del tema amparo. La red comienza a preguntarse. Luego, ¿por qué 5, 6 personas, 7 personas? Entonces, por ejemplo, si cuando alguien publique algo, que los otros comiencen justamente a interactuar con esa publicación, ya ayuda a que la palabra amparo se propague mucho más rápido. Es como cuando coges una piedra y la quieres lanzar al lago. Si te das cuenta que la primera vez rebota, pero si lo haces, por ejemplo, 1, 2, 3, se hacen como olas más grandes y llegan mucho más lejos. Es exactamente el mismo concepto. Entonces los 3 lo podemos empezar, pero al menos que las otras personas que tengas identificadas, que eventualmente si tenemos capacidad, si quieren involucrar, que también al menos, no les pido que creen contenido, lo haremos los 3 al inicio, pero que al menos apoyen el contenido, el típico comparte, dale like, dale share, lo que fuere, o que se tomen como dueños, que hagan repost de lo mismo. Eso nos va a ayudar que el tema amparo o lo que le llamemos se propague mucho más rápido. Porque luego nos beneficiamos de las citas. Me gusta lo que tú acabas de comentar, el tema de quizá las cápsulas y quizá el contenido que se puede comenzar es utilizándonos. O sea, me gustaría, por ejemplo, el tema de generar temas situacionales. Por ejemplo, tengo mucho frío y tengo mucha ansiedad en este día. ¿Qué podría ser amparo, verdad? Tú, ¿no? O sea, la parte de las políticas migratorias cambian cada día. Tengo miedo, no sé si salir o no. ¿Qué podría ser amparo? O sea, creo que ese tema de situacional que tú acabas de mencionar, llegando justamente podría ser un tema interesante. Y creo que lo podríamos grabar relativamente rápido y nuevamente para la parte de generar realmente ya la propuesta de valor al mercado. Creo que se podría poner esto, ¿no? Consultas, etcétera, y lanzarlo. Ahora, hay una consulta, Edgar. ¿Serían solamente cápsulas o más bien episodios de 15, 20 minutos? Deberían ser las dos cosas. Pero, por ejemplo, lo que estamos haciendo y lo que acabas tú de decir, ¿verdad? No sé si ya te contó tu hermana lo que está pasando, porque incluso ¿quién fue el que me dijo el otro día? Ni me acuerdo. Me preguntaron a mí, ¿tienes miedo? Le digo, ¿miedo de qué? De que te venga el ICE y te pida documentos. Y le digo, ¿y qué me va a pedir? Que te muestres pasaporte. Le digo, ¿para qué me tengo que mostrar pasaporte? Yo solo tengo que mostrarle tengo que decirle, este es mi Social Security, no me jodas. Porque estoy amparado para la primera enmienda. Encima que soy blanquito y toda la tontería y hablo inglés. O sea, si me vienen a hacer, que lo hagan para poder demandarlos. Pero ese soy yo por mi personalidad. Pero justamente las otras personas que tienen residencia, no nacionalidad, dicen, tenemos ese miedo. Que justamente tengo que llevar el pasaporte conmigo. Yo nunca voy a llevar el pasaporte conmigo a ninguna parte de los Estados Unidos. Primero por razones de seguridad propias. Pero efectivamente la gran mayoría de latinos ahora tiene ese temor. Entonces, así como yo te pregunté el tema de la ansiedad, ahí es donde viene tu expertise. ¿Cómo definir esto? Porque es temor al final, sí, pero es un temor diferente. Entonces, yo no sé cómo ponerle palabra. Ahí donde lo ideal sería justamente, como ahora, conversarlo, que nos reunamos así un rato lo que tú decidas que haga sentido. Lo vamos grabando para que la máquina vaya ordenando y vaya separándolos por temas. Porque te digo, del desayuno, vistes, con lo que acabamos de hablar puedo sacar 4 temas, fácil. Sí. Con el tema de profiling, lo que acaba de contar Jaime, lo que te acabo de contar, lo que yo mismo escuché, lo que mis amigos piensan del temor y por qué yo no tengo temor. A lo mejor yo estoy loco, no lo sé. En el sentido de que no le temo a ese tipo de cosas. Y a lo mejor estoy haciendo mal, no lo sé. A lo mejor no soy empático por decirte una cosa. Pero también yo, por ejemplo, le decía a las personas, oye, tú estás haciendo bien las cosas, no tienes por qué tener temor. Si te das cuenta de lo que trato de decir. Para que sea una secuencia. Y aquí justamente, Jaime, tendríamos los cortos rápidamente y luego hacer justamente los programas en serio, o sea, los 15, 20 minutos. Mira, ahorita lo que acabas de decir es súper, súper interesante y como les decía al principio estábamos comentando, si nosotros empezamos a grabar entre nosotros y en primera persona, así como si los problemas, como lo que han comentado ahorita, sean nuestros,
entonces la persona es empática. La empatía no siempre es que te pongas en el lugar del otro, es que tú pienses que también te puede pasar a ti y qué haces, ¿no ve? En este caso, por ejemplo, hay algo real. Por ejemplo, si tú has preguntado y dices, tú en tu posición, que me diga y yo le demando, ¿cierto? Porque tienes una característica de poder, porque tienes una estructura de poder y al mismo tiempo en donde estás y cómo estás es de poder. A diferencia que de las otras personas migrantes, a pesar de que tengan residencia, a pesar de que tengan papeles, alguien de su alrededor no tiene. Entonces ahí viene el temor, ¿no? Entonces, si yo digo algo en contra, van a venir no solo en contra mía, sino a mi alrededor. Y en mi alrededor hay una falla. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, si las vamos a comentar, entonces decir, bueno, hay que poner en claro en qué situación te encuentras y si tú crees que necesitas llevar el pasaporte, que ese pasaporte, tenerlo en tu bolsillo, te da seguridad, perfecto, llévalo y siéntete bien, porque si ese pasaporte es tu seguridad en tu bolsillo, cuídalo, que no lo pierdas, no lo extravíes en ningún lugar, ni que sufra de ninguna situación de que te lo roben o algo. Entonces, significa que en cierta forma hay personas que necesitan este tipo de amuletos o de cosas que les den seguridad. Puede ser el pasaporte, puede ser, no sé, miles de cosas en ese momento para su problemática. Porque lo otro que justamente va a pasar, te estoy tratando también, te cuento un poco lo que está en mi cabeza, con la poca experiencia que tenemos Jaime y yo preparando podcasts y los cosas chiquitos y cosas por el estilo. Porque si no, créemelo, en el corto plazo se nos acaban los temas, la forma de producirlo rápido. Es mucho más fácil cuando tienes 15, 20, 30 minutos o la hora que hablamos de podcast porque podemos soltarnos. El desafío es cómo lo hacemos continuamente diario y que tenga secuencia lógica. Y es ahí donde a lo mejor un poco te ayudamos, pero luego que necesitamos que tú nos guíes. En este caso, por ejemplo, ahorita tú conoces el mercado de lo que es de Estados Unidos, el Jaime conoce el mercado de lo que es los migrantes, en todos en esos sectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahorita está siendo fuerte? Que es el problema de la migración. Entonces, se puede empezar con eso. Y a nivel de los empresarios, ¿qué es lo que está siendo fuerte, como dice Jaime, que es en nuestros países? Es el miedo al fracaso. Pero, por ejemplo, ¿no? Lo que yo pensaría, y otra vez, en mi ignorancia, así como nos medimos qué tan habilidades tenemos y hacemos lo que le llamo el gráfico de la araña, diferentes skills, diferentes medidas, yo diría que deberías hacerte un profile, por ejemplo, cosas que debemos con nosotros como cuidar como ejecutivos, o como personas, o como profesionales, o como migrantes. 5 o 6 cosas. Eso nos van a dar los temas de qué cosa ir hablando, cuidando y todas las cosas. ¿Me hace sentido lo que digo? Sí, que tenga continuidad. Que tenga continuidad y que tenga estructura. Sí. Porque, por ejemplo, tengo que comer bien. Ya lo hablamos un poco. Me imagino, tengo que hacer algo de ejercicio, que es lo lógico. Debo tener algún tipo de consejero, mentor, no solo psicólogo, sino que alguien que me guíe, con la cual pueda sentirme cómodo para poder hablar. Debo saber poder justamente tener mi relación de pareja, porque es mi pareja, mi relación de familia, porque es también mi apoyo, y debo tener justamente mis alianzas que estamos hablando. O sea, si te das cuenta, automáticamente comienza a crearse un tipo de araña. A lo mejor será de 5 puntas, 10 puntas, no lo sé, tú eres la experta. Y nosotros poder saber con tu ayuda o nosotros automáticamente poder medirle y decirle, ¿sabes qué? En este tienes que trabajar. Y a lo mejor lo más probable es que nunca te has dado cuenta, por ejemplo, en mi caso, que es ansiedad, tú dices tiempo. Y me parece lógico. Pero yo jamás, por ejemplo, aquí entre los tres, nunca lo había considerado que el tema del tiempo es una ansiedad. Exacto. Nadie lo considera que el tiempo es una ansiedad. Y peor, a veces pensamos de que como no siento algo, porque pensamos que se relaciona, tengo que estar muy mal, tengo que estar deprimido, tengo que estar llorando para que haya un problema. O físicamente tiene que dolerme mi brazo, mi pierna, no sé, para que haya una enfermedad. Entonces, por eso hablamos sobre la prevención, sobre la situación que en apariencia no es,
pero sí es cuando nosotros tomamos conciencia de que no está bien, cuando empezamos a analizar. Nos analizamos cómo estamos, cómo éramos antes, cómo somos ahora y cuál es nuestra proyección. Entonces, por ahí creo que ya tenemos buenas cosas. No sé qué opinas, Jaime. No, sí, yo creo que estos dos motores podría ser un tema interesante, o sea, más bien dos situaciones o entornos. Uno, el tema empresarial, otro, el tema migrantes. Y de hecho, en la parte de migrantes no necesariamente tiene que ser el tema de que es la coyuntura, sino también hay otros tipos realmente de migrantes que van, hablemos, a otros países y igual tienen lutos, ¿no? Aunque tengan realmente grandes trabajos, etcétera. Entonces, creo que eso es sumamente interesante. Y lo único que recomendaría es quizá incluir algo de algunas metodologías que son distantes para las personas que no conocemos de psicología, pero que ayudan mucho, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Yo en los últimos 2 años tomé por proyectos que hacíamos en la universidad muchos test de personalidad, muchos test psicológicos, para que estos test y estos temas puedan ayudar después a la parte de hacer una propuesta ultra personalizada de qué deberías leer, qué deberías ver, qué deberías hacer. Algo así como este examen epigenético que te dice qué deberías comer, qué no deberías comer, etcétera, etcétera, pero a nivel exámenes psicológicos. Y la verdad que los exámenes psicológicos, la otra vez está viendo en la IA, o sea, es posible, entre comillas, no deberíamos hacerlo, auto hacerlos, pero debe ser leído por un profesional. Entonces, ese es un tema que incluso 16 Personalities, que está gratuito, funciona bastante bien. ¿Quién eres y cómo activas tus superpoderes, verdad? Eso creo que también sería súper interesante que sea parte de los dos temas, ¿no? Cómo saber quién soy, Bueno, ¿no? de Claro, hecho, lo que mencionas, el Bristol Myers, ¿cierto? Todo el mundo piensa que tienes que hacerlo pagado, cuando en verdad hay 150.000 versiones gratis. Pero eso o no sea, significa nada, porque tienes que saber interpretarlo y crear un camino, y es donde viene la ayuda. yo tomé como 5 o 6, claro, y el que más me pareció impactante, claro, porque tenía que yo ser el conejillo de Indias para ver qué le dabas a los alumnos, ¿no? O sea, porque la idea era, ingresaste a la universidad, tome su manual de usuario, esa era mi idea. Si a mí me preguntas ahorita, le incluiría el examen epigenético, ¿no? El problema es que el examen sigue costando $300. Pero entonces, claro, tienes tu manual de usuario y dices, esto es, claro, el último examen que me hice de mi personalidad, yo me quedé sorprendido en negativo, porque claro, había cosas que podía sospechar, ¿verdad? Pero que estaba evidenciada en lo que contesté. Entonces, claro, es súper interesante también darte contra la realidad que un examen que podría ser una coyuntura, una fotografía o algo, no sé si cambias durante el tiempo, pero ayuda mucho para los líderes profesionales, para los líderes empresariales, para los gerentes. Muy bueno, a mí me ayudó mucho a construir equipo, por ejemplo. Yo sabía mis debilidades y sabía que tenía que tener ciertas personas con habilidades que yo no tenía. Y me encantó porque de verdad funcionó muy bien. O sea, entonces creo que esos mensajes empresariales deben ser muy a eso, ¿no? A que seas más productivo, pero que también seas más sano mentalmente. Y el otro, en cambio, que es de entornos, de migración, creo que ahí más bien el mensaje es, no siempre va a ser así las cosas, y más bien tenemos que realmente ser, como te dicen, ¿no? Facilito, ser fuerte, sino más bien existen algunas técnicas para que justamente Hablemos pueda sobrepasar mucho mejor las vicisitudes que pueden haber, ¿no? Y no solo eso, corrígeme si me equivoco también. Ser fuerte o exageradamente fuerte siempre es malo también, porque te desconecta. Tienes que aprender a ser débil, porque lo más probable es que la mayoría de las personas, no es que sean débiles, pero definitivamente no son fuertes o estás acostumbrado a ser fuerte como lo puedes ser tú, y es difícil entenderlo, para el que es fuerte por naturaleza todos los días. ¿Hace sentido o estoy completamente más loco de lo que pienso? Les voy a explicar algo que es nuestro discurso, nuestro lenguaje, a veces el problema. Es decir, por ejemplo, hablamos de fuerte y hablamos de débil. Tenemos que hablar de realidades y equilibrios. A veces pensamos, caramba, si estoy pasando algo triste, algo malo, ¿por qué tengo que anularlo y demostrar que no siento? Y aparentemente eso se llama fortaleza. Porque si veo mi realidad, siento mi realidad, vivo mi realidad, lo manejo como debilidad. Ahí es el problema. Entonces nos desvinculamos totalmente de la realidad.
Ser fuerte es ser poderoso. Ser débil es ser fracasado. Pero no es así. Es simplemente, si tú tomas conciencia de tu realidad, entonces tienes que empezar a equilibrarla. Si en ese momento se te ha muerto alguien, tienes que llorarlo, sufrirlo. Y luego pasar la hoja, ya sea con ayuda o sin ayuda, pero empezar a continuar. Si en tu empresa ha habido no sé, imagínate algo que ha pasado aquí, ha habido un desfalco y todo el mundo vas a tener que despedir a mucha gente, no está en tus manos, pero es algo catastrófico que ha pasado. No significa que tú tienes que fingir que no existe. No, es decir, al ponerte sobre la realidad, sobre el problema, sobre la pena, sobre la tristeza, hace también que seas más objetivo al buscar alternativas de solución frente a esa situación real, que esa es tu fortaleza. Y el ser fuerte, sí. No, sigue, por favor. Sorry. Y el ser fuerte, por ejemplo, pensando en que todas las cosas te están pasando y a ti no te afecta, eso es entrar en un delirio, porque no estás sobre la realidad, entonces no hay un equilibrio. Entonces no puedes ser coherente en las decisiones que vas a tomar, ni para ti mismo ni para tu equipo. Entonces ahí hay que empezar. No hay debilidad, sino es una realidad. Ese es el detalle, no es debilidad, es empezar a pensar en la realidad. Y la realidad es lo que me toca vivir en este momento y buscar alternativas de solución para esa realidad, sin pensar que es una debilidad. Y ser fuerte implica que voy a entrar en contacto con esto para empezar a analizar las realidades y ser coherente en las elecciones que voy a tomar. Y esa es la fortaleza. Es decir, porque, a ver, en este momento, cuando tú dices ser fuerte, ¿en qué momento tú expresas ser fuerte? Pregunta. ¿Necesitamos comer 3 veces al día? Creo que todos, independientemente de dónde vengan, medio entienden aquello. Sí. Necesito hacer al menos una vez a la semana ejercicio. Se recomienda 3. Unos quieren hacer 2 horas. Yo soy de los que cree que 25 minutos bien hechos es más que suficiente. Pero más o menos todos entienden aquel tipo de cosas. Exacto. El tema de la terapia es justamente poder verbalizar lo que estás pensando o lo que entiendes o lo que no entiendes. Un ejecutivo promedio, caso normal, ¿no? O sea, no cuando está enfermo o no cuando necesita crisis, sino en general, a la semana, poder verbalizar lo que siente, necesita ¿cuántas veces? ¿Una vez a la semana más o menos? ¿Unos 15, 20 minutos? Mira, la verbalización es continua. No, yo sé, o sea, obvio. Pero a lo que me refiero es... Desahogar. No expresar. No. Comentar, contar. Por ejemplo, un empresario... Seguí. Estoy pensando, por ejemplo, acuérdate que va a haber la inteligencia artificial eventualmente y quiero programarla contigo. Y te voy a mostrarla y te voy a enseñar todo lo que sé. La privada y la pública. Estoy pensando, Jaime, en la de Instagram que te mostré la otra vez. De hecho, la de Instagram es muy rápida. O sea, yo no sé si te ha pasado, pero hice una de sommeliería. Por cierto que ahorita ya le debemos a Amparo la primera sesión. Por lo que nos está contestando. Pero la de Instagram, increíble, porque la de Instagram hice una de sommelier súper rápida, increíbles respuestas. Hay cómo seguir entrenando. Uh-huh. Ahora, no sé si está disponible para Bolivia. Ayer hice una prueba con un amigo uruguayo y no tenía la funcionalidad. Entonces habría que ver si está disponible, si no lo hacemos en Estados Unidos o en Ecuador. Pero... Es que justamente, acuérdate, mercado primario Estados Unidos. Entonces el punto es que tengamos una. ¿Por qué? A ver. Queremos hacer negocio con las sesiones cuando haga caso. Y obviamente una cosa es el que necesita terapia, y terapia no es una sesión, son un conjunto y la única persona que sabe cuántas eres tú, no soy yo. Lo que sí queremos es que haya la apertura de las personas a que escuchen regularmente los cortos, sea en cualquiera de las redes que hemos hablado, se acostumbre de, no, ¿sabes qué? Al menos quiero escuchar qué es ansiedad, que me nos cuenten los 3,
qué es ansiedad en 15, 20 minutos. ¿Sabes qué? No los quiero escuchar a Jaime, no los quiero escuchar a Iván Amparo, no los quiero escuchar a Edgar. Quiero hablar con la inteligencia artificial y que me pueda hablar por 15 minutos qué es ansiedad. Y que en cualquiera de estas formas diga, ¿sabes qué? A lo mejor sí tengo un problema y necesito un poco más de guía. Quiero agendar mi reunión con el experto. Esa es más o menos la secuencia que quiero lograr. Para eso necesitamos diferentes tipos de contenido y lo que hemos venido hablando un poco. ¿Hace sentido ahora más o menos la lógica? Por eso mi pregunta. Justamente si queremos crear ese hábito de que justamente alguien escuche lo bueno, lo malo, lo feo, y al menos conecta con nosotros una vez. Tiene esa costumbre. Hazlo con nosotros, escucha o habla con la inteligencia artificial. ¿Hace sentido? ¿Sabes qué? Hay algo que, como tú has dicho, si digamos se sacaran de todo lo que estamos hablando en una sola, digamos que estamos haciendo en una hora que hablemos y tú puedas sacar varios, que se puede sacar varios temas como lo de la ansiedad que has visto, entonces está maravilloso. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta también con lo de la inteligencia artificial. Es decir, es verdad, es un camino, ¿no? Y hablar también en estas situaciones que la inteligencia artificial te va a dar lo que tú quieres, no lo que necesitas, a nivel emocional y psicológico. Es impresionante. Por ejemplo, tengo varios pacientes que ha habido un problema con la anorexia y ha habido un problema con el suicidio. Es decir, estas personas han empezado a consultar con la inteligencia artificial en un primer momento, pero la inteligencia artificial les empieza a decir, no, tienes que ser más coherente, tienes que empezar a hablar de esta forma, y porque si te pones más triste, si, digamos, empiezas a ser taciturno, y ahí viene la persona, porque la persona tiene sus delirios, tiene sus problemas, por eso es lo que está consultando, empieza a decir, ¿por qué me vuelve? ¿Cómo sería ser taciturno? Ha cambiado totalmente la perspectiva de apoyo de lo que podría ser de la inteligencia artificial a algo que se lo va a internalizar como suyo cuando le empiece a responder. Ojo, no. Solo para que quede claro. Yo soy de los que cree que la inteligencia artificial solamente escucha. E informa, por ejemplo, qué es ansiedad y la máquina te debe responder. Y que la máquina pregunta, ¿sabes qué? Justamente, defíneme ansiedad y dime cómo hacer una cita. Ese es el tipo de cosas. Yo no quiero que la inteligencia artificial reemplace. No, nada que ver. Claro, y tenemos que mostrar eso también de que la inteligencia artificial no reemplaza a una terapia. No reemplaza a una consulta psicológica. No, exacto. Estamos alineados, tranquila. Claro, porque tenemos esa visión ahorita que todo el mundo está dándole un superpoder a la inteligencia artificial, ¿no? Y ese es un problema grande. Por eso es que, al menos mi compromiso contigo es, si hacemos la de Instagram, que creo que es la más fácil, hacerla contigo. Para que tú le pongas los límites. Perfecto. Y voy a aprender yo también con eso. Por supuesto. Porque la verdad ahorita, Creo que te conté la última vez que hay una de Instagram que yo uso. Es el que, sí la uso, pero no es mi caso, sino que justamente busco a la que dice, uso dos, te soy honesto. Una que se llama mi ex esposa, estoy casado, así que no tiene nada que ver, sino que el punto yo sé cómo están programadas y la idea es que quería tener un enemigo frontal. Que me coja, me ataque, me insulte y mi objetivo era, la voy a volver a enamorar. Locura mía para sacarme las cosas de la cabeza. El otro, no me mates buen Jaime con la siguiente. Satanás, literalmente. Y la tenían programada poco más para cualquier cosa. Y mi objetivo era, no, yo quiero que Satanás trabaje para mí en lo que yo quiera, no necesariamente para ser malo, sino para yo saber que hasta yo puedo dominar a Satanás. Y la máquina jugaba y trataba de convencerme de lo contrario, y mi juego era, no, te callas, yo hablo, tú te callas. Así la usaba justamente el juguete. Ahorita les mandé el link de lo de somilería para que más o menos también lo vea Amparo. Y claro, sí es una oportunidad bien interesante. Hay que poner también grandes disclaimers, ¿no? De justamente que esto no es consulta y que requiere realmente un factor humano, pues una primera capa o una capa de emergencia, como tal. Pero entonces, para ir ya concretando, entonces se podría comenzar con podcast, hablemos temático, este podcast derivaría a cápsulas, se podría quizá filmar al mismo tiempo.
Y después la otra parte de ya lanzarse a ofertar consultas, ¿lo harías de inmediato o esperaríamos un rato? ¿Cómo lo harías? ¿A quién estás preguntando? Ah, Hay que hacerlo de inmediato. Cuando hacemos pilotos, lo hacemos rápido. Porque primero hay que pensar el nombre. Por eso justamente decía cuántas personas podemos hacerlo para que se genere. Si lo hacemos por YouTube, es muy sencillo ponerle pauta en cierto lugar específico y sabemos que en los Estados Unidos, entonces es más sencillo. Luego hay que lanzar los anzuelos. Los anzuelos, Jaime, ojo, los cortos, más que los cortos, por eso pensaba en el LinkedIn, porque pueden ser escritos. O sea, no tiene que ser el corto como estamos acostumbrados tú y yo ahora. Pero sí, por ejemplo, hablar qué es ansiedad y sale cualquier cosa. Y hay que hacer. Pero primero yo creo que es el nombre, que estemos todos de acuerdo. Y que sea, no comercial la palabra, pero que represente lo que queremos hacer. Claro, Amparo tiene varios contenidos, entiendo que también libros, que creo que también sería interesante ir compartiendo, porque claro, ese material puede generar contenido con IA independientemente de las filmaciones. Entonces creo que ese podría ser interesante. Y más bien, nombre, ahí creo que el experto también podría comentar o proponer, ¿verdad? Para que sea algo simple y listo. No me acuerdo si tú eres lo de los mexicanos cerca por ahí. ¿A qué te refieres? No me acuerdo cómo se llaman los mexicanos. ¿A qué te refieres? ¿Mí? ¿O sorry, A ti. ¿Qué mexicano? Yo me acuerdo que no te mandé un link. Dame un segundo, lo busco. ¿De qué estamos hablando que me perdiste? Son unos mexicanos que hacen lo que estamos planteando. O sea, son unos mexicanos que se enfocan al mercado de Estados Unidos de migración. Recuerdo que yo, pero no recuerdo la palabra a que te refieres. Claro. O sea, no quería ver la palabra, sino quería ver más o menos el servicio en web, para más o menos, o sea, hacer un benchmark. Pero déjame, lo busco a ver qué pasa. Exacto. Por ejemplo, de lo que yo tengo ahorita la página web, tenemos que ver cómo es lo que nos vamos a manejar para hacer lo de las intervenciones psicológicas. No, en mi página web es Loam Psicología. Loam, que es algo que si tú lo consultas, Loam Psicología, la parte de psicología es lo que se adhiere para que la persona diga, ya, es algo psicológico, ¿no ve? Pero algo que se pueda pronunciar. O ver de qué otro punto, cómo nos vamos a manejar en esta situación para hacer la alianza y poner el nombre. O sea, si hay un nombre y si hay una web, no sé si utilizarlo. Porque yo les puedo pasar lo de la web. En este caso, por ejemplo, con quien trabajo y él es experto en hacer aplicaciones y páginas web y es el que me está manejando ahorita todo y que estamos reorganizando todo, porque el cambio ha sido desde lo que más o menos hace 2 años atrás, no es lo mismo, es increíble. Entonces, Emanuel es mi cuñado, es el esposo de mi hermana, ¿no? Que él también hace aplicaciones para las empresas, que también eso les voy a comentar que se ha sacado para que pueda facilitarse mucho mejor con lo de las cotizaciones, que hay empresarios que esas pequeñas cositas, como lo que digo, al principio nosotros no estamos pensando en lo básico, desde lo empresarial hasta lo psicológico, nos vamos directamente a lo complejo, ¿no? Si empezamos por lo básico y hacemos las cosas básicas bien, ya no vamos a tener cosas complejas, así de fácil, ¿no? Entonces, en este caso les voy a pasar lo de la página web para que ustedes lo vean, es Loam Psicología, ¿no? Véanlo, está todavía me falta terminar de hacer de algunas cosas más para subir, estaba para lo de subir lo del TikTok que he hecho de los contenidos. Tengo ahorita a punto de finalizar, es un ebook para apoyo motivacional a las adolescentes de 16 años, muy puntual, ¿no? Que más que nada son de testimonios de lo que ha pasado de mis pacientes para que pueda motivar y ayudar a una que es la protagonista. En este caso, por ejemplo, se puede manejar para lanzarlo también y para que pensemos de forma conjunta de que todos somos un sistema. Por ejemplo, si a los empresarios tienen hijos, todos tenemos hijos, los migrantes tenemos hijos, y si no nos damos y no ponemos atención, ¿qué es lo que está pasando con nuestros hijos e hijas adolescentes? Entonces, hasta ese mismo momento nosotros podemos decir, ¿tienes una hija? Tenemos este book, no sabes qué es lo que está viviendo, qué es lo que le está pasando, y lo lanzamos. El ebook lo voy a terminar este fin de mes, se los voy a pasar antes de lanzarlo, ¿no? Entonces, porque se puede meter muchas cosas mostrando a las personas de que si su familia está bien,
y ellos también se ocupan de su familia, ellos como forma complementaria van a estar bien, porque es menos un problema. Por eso te decía la araña. 3, Sí, 5, 10, 15, lo que fuere. Tú eres la experta, ¿no? exacto. Perfecto en eso. Porque esa es la forma más fácil de visualizarlo. Sí, no, y está excelente. Pam, pam, punto por punto y maravilloso. Y en cada punta un color, lo típico, rojo, verde o amarillo. Cada quien sabe leerlo, punto. Pero mira qué interesante, rojo, amarillo y verde es mi bandera. Por te digo, estamos... Y esto también, si nosotros vamos viendo y vamos hablando sobre nuestros problemas, más que problemas sobre las situaciones, porque nosotros lo convertimos en problema desde que lo verbalizamos y le ponemos un nombre. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de una situación, tengo una situación en casa que no puedo conversar con mi esposa, digamos, porque apenas empieza un diálogo y ella se molesta y empezamos una confrontación. Cuando hablamos con el concepto que ya tú le pones a la situación, entonces ya se deja de ser problema. Esas cosas me gustaría mucho que cuando estamos hablando entre nosotros lo digamos para que la gente empiece a tener nuevos conceptos en base a las situaciones en las que se encuentra. Dame 30 segundos y solo sígueme la lógica, ¿ok? Y después, Jaime, tú me vas a entender lo que estoy haciendo. Porque todo está siendo grabado, te decía. Casi es un podcast. ¿Estás de acuerdo, Jaime, verdad? Entonces, déjame darle una introducción y contar lo que estamos haciendo. Y después, si quieres, tú saltas y obviamente creo que lo vas a entender muy rápido, Amparo. Lo único que te diría es, si tienes una luz para que la prendas de una vez, porque el rostro lo tienes bien oscuro. No sé qué pasa. Y ¿sabes qué? He tratado de No, abrir, pero no se ven. No, lo que sucede... La luz está encendida. No, lo que sucede es que tu luz de atrás es más fuerte que lo que tienes arriba. Sí. Por eso que tu rostro se ve oscuro. ¿Por qué digo esto? Porque yo si puedo... le das la vuelta al lugar, ahí capaz que te sientes del otro lado. A ver, de frente a la ventana. Creo que estás con una computadora, un laptop, ¿verdad? Sí. Y tienes ahora una silla. Lo que Jaime te dice es, vira la computadora a 180 grados, coge tu silla y siéntate atrás. O adelante en tu caso. Detalle? Mira todo lo que tengo alrededor. Oh, tienes puras ventanas, ok, está complicado. Hermoso. Sí, y he cubierto hasta aquí. Ok, tranquila, no te preocupes, no. Yo después juego con la gente, no importa. Ok, entonces hagamos lo que voy a decir. Todo a mi alrededor es ventanales. Ok, mira entonces, tú. he cubierto pero en el próximo, quería en el jardín hoy día, pero recién ha salido el sol. Entonces, en el jardín podemos hacerlo después, es hermoso lo del jardín, la luz es bello, que en el primer TikTok que tengo, estoy en mi jardín y se ve divino. No, sino que estaba lloviendo, como te digo, lloviendo y lloviendo, entonces ya está mejor, pero ya. Ok. Ahora, más o menos. Está perfecta, tranquila. Déjame jugar un rato. Hola, ¿cómo están? Yo soy Edgar y me acompaña Jaime y mi nueva amiga Amparo. Y queríamos compartir con ustedes, esto es casi un podcast, no podcast. En realidad es una sesión de trabajo interna, porque como NT593 vamos a abrir un nuevo espacio que es para ustedes. La persona, el profesional, la familia y todo lo que ustedes tienen que aprender. Autoaprender, autoevaluarse. Y justamente lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a ver y lo que está grabado es una tarea de design thinking para poder crear este producto, este servicio para ustedes. Entonces, escúchenlo, véanlo, compártenlo, pero lo más importante, comuníquense y háganos sus preguntas para poder diseñarlos no solo entre nosotros los tres, sino también con ustedes. Jaime, ¿quieres agregar alguna cosa más? Bueno, el podcast que vamos a comenzar el día de hoy, enfocado en lo que viene a ser la parte de salud mental, sumamente necesario e importante para los profesionales del siglo XXI. Atrás quedaron todos esos temas relacionados con que no debo cuidarme también la parte de mi salud mental, sino también realmente tenerlo muy, muy en cuenta en la productividad, en la formación, en la proyección como seres humanos y profesionales de las economías latinoamericanas y del mundo. Todos tenemos un doctor, todos tenemos un coach, algunos que somos más católicos tenemos un sacerdote. Lo que vamos a hacer como NT593, ahora con la ayuda de Amparo, es entregarles a ustedes una opción más
para que no solamente cuando sientan un problema, sino cuando se sientan tranquilos, poder conversar de algunas cosas que son nuestras, privadas, con alguien que lo entiende, como nuestra amiga Amparo. Amparo, ¿quieres mandar un mensaje justamente de saludo a todos los que nos escuchan? En primer lugar, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder comunicarme con todas las personas. Es un privilegio para mí saber de que existen miles de personas que pueden ser apoyadas por nosotros y que no se sientan solos. Si en algún momento ustedes ahorita están teniendo situaciones problemáticas donde se sienten mal, se sienten angustiados, con ansiedad, con depresión, no importa si eres un CEO, si eres empresario, si eres migrante, los problemas y las situaciones hacen que nuestra parte psicológica y emocional se deprima, al igual que nuestro cuerpo. Necesitamos hablar sobre estas situaciones con alguien que pueda apoyar y guiarnos en el camino de la sanación, de la tranquilidad y con una proyección de mejorar. Y que todas nuestras próximas decisiones sean proactivas y no reactivas. Así que nosotros podamos elegir y decidir de una forma coherente para mejorar primeramente nuestras vidas. Y para mejorar nuestra vida tenemos que pensar primero en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nuestra salud mental es lo primero para que estemos bien y todo a nuestro alrededor esté bien. Somos NT593, estamos creando el producto o servicio, pronto le vamos a poner un nombre. Esto es un ejercicio para ustedes, estamos usando técnicas de Design Thinking. Véannos pronto en muchas redes sociales, ya se las vamos a decir cuáles. Véannos por LinkedIn, obviamente en YouTube, pero lo más importante, también vamos a tener inteligencia artificial y a ustedes participando con nosotros y creando y diseñando ese servicio. Lo vemos pronto, un abrazo. Lo voy a convertir en podcast, vamos a ver hasta dónde, cómo lo editamos, pero también nos sirve para hacer lo que siempre hacemos con el resto de cosas. Jaime, ¿qué opinas? Hay algo tal vez, perdón, de que si quieres apoyar, perdón, Jaime, es de que se me fue eso, consulta. Así vamos a tener los espacios para que puedas tener tu propia consulta, ¿no ves? Eso no lo he dicho. Bueno, y de hecho, como estamos... Eso, lo que teníamos que decir, no lo he dicho. Vamos a tener cosas en vivo, vamos a tener cosas grabadas, vamos a tener una inteligencia artificial y luego sesiones para los que deseen con Amparo directamente para que puedan hablar de sus cosas privadas. Claro, ahí solo una sugerencia. No sé, ¿hay cómo poner el botón de WhatsApp directamente a YouTube o no hay cómo? La respuesta es sí, porque atrás se convierte en un link y así todo todo lo que nos están viendo van a poder conectarse directamente para poder hacerlo. Pero obviamente... Dime, perdón. No, más bien te comento, yo lo que he podido entrar es a Face y a Insta, pero nunca le he podido poner el clic en YouTube. Porque tienes que poner la imagen como un tipo QR y capturarlo y enviarlo. No, o sea, no, el YouTube no te permite agregarlo. Bueno, de hecho, si vas a la zona de comentarios vas a ver un link, si la respuesta es sí. Pero en la pantalla lo que sale tiene que ser un QR. No en pantalla, sino incluso en la descripción como link sí, pero has visto que más bien en Face te pone WhatsApp y haces clic en WhatsApp. También, porque ya es un botón preprogramado, tipo macro. ¿Y ese botón sí es viable en YouTube? No, ¿o no? Tienes que ir a la antigua, es solamente tipo link. Ya. Y como ven, los que nos están viendo, es por eso que hablamos. Esto es un design thinking. Estamos en 3 países, comenzamos hablando entre nosotros, pero decidimos sobre la marcha convertirlo en podcast porque queremos mostrarle a ustedes cómo se trabaja hoy en un equipo de diferentes backgrounds con un objetivo común que es poder dar un servicio a toda la comunidad que está participando. Listo. Entonces tendremos como el primer MVP como podcast y después veamos cuál es el resultado y lo hablamos y vemos si es que lo lanzamos ya como producto como tal. Tal cual. Entonces, no se olviden, pronto síganos en las redes, la vamos a poner acá. Esto van a ser justamente la forma de conectarse y lo que habíamos hablado y tenía razón Amparo. Al final es recomendable porque es terapia, es justamente con un profesional tipo Amparo, cómo van a ser las consultas que ustedes, cuándo, cómo y dónde lo necesiten. Pero también le vamos a dar elementos de apoyo, porque al final creo que eso es lo que estamos tratando de entregarles a todos un poco. Bueno, hasta aquí, listo. Esos eran los comerciales, volvamos a traer a la reunión interna. Te cuento de que estaba ahí en mi página
hay una palabra que decimos, hablar es sanar, Ok. ¿no? Entonces, y es algo muy, muy, muy real. Cuando tú hablas, como por ejemplo en este momento estamos hablando y estamos eliminando todas las toxinas que estaban rumiando en nuestro cerebro, entonces vamos sanando, ¿no? Entonces cada vez que yo, por ejemplo, hablo con alguien y demás, le digo, tú estás trabajando en tu sanación. No significa que estés enfermo, pero estás evitando la enfermedad. Entonces, el hablar es sanar, ¿no? Entonces, casi siempre, entonces depende de ustedes cómo lo quieran ver o cómo lo podemos manejar también, porque aparte, se han fijado, somos muy creyentes en, estés en Estados Unidos o estés donde estés, si eres latino, puede ser muy CEO, muy dueño, muy rico, tenemos creencias muy fuertes, ¿no? Y esas creencias espirituales las tenemos que también manejar con la parte psicológica terapéutica, ¿no? Que esas creencias espirituales hacen que nos estanquemos o realmente seamos productivos. Eso también tenemos que ver dentro de lo que es la terapia psicológica. No dejarlo de lado, porque hay mucha gente que dice, no, ¿para qué vas a hablar de Dios? ¿Cómo vas a hablar? No siempre hablar de Dios. Es decir, todos tenemos, vos tienes una creencia. ¿Cuál es tu creencia, Edgar? ¿Cuál es tu creencia, Jaime? Pues nos vamos a demorar un par de horas si comienzas me preguntas a mí. Y si después te convierto a lo que creo, no me eches a mí la culpa. Claro, pero bueno, hay una base histórica, cultural cristiana, ¿no? Pero claro, claro, si me preguntas, yo creo ser anarquista católico, Anarquista. pero es difícil. El único que le fue bien fue a Tolstoy, claro, fundador de la parte esta. Pero sí, incluso me mandé a hacer el logo y todo, pero no hay algo estructurado. Voy a crear mi propia secta. Sí, sí, sí. O sea, bueno, si no hay, entonces voy a revivir el anarquismo cristiano. Es un gran tema, ¿eh? Tolstoy, ahí sus libros son puro filosofía anarquista. Pero bueno, por eso te mandé también ese libro, ese YouTube, para ver si le haces como es en IA y comenzamos a... Tenemos que hacerlo después, acuérdate que tenemos esa charla pendiente. O sea, sí, pero bueno, eso. Ya, entonces creo que tenemos planes. No sé si ponerle fecha para lo siguiente, pero claro, dependemos un poco Estamos miércoles. de tu tiempo. Estamos miércoles. Insisto, se grabó esto, de broma en broma, con esto de lo que hicimos hoy día. Y te agradezco, Amparo, la confianza que nos tienes. En el sentido de que justamente por eso te digo, estoy grabándote y todo el tipo de cosas. Ves que Jaime y yo estamos medianamente locos. Sé que nunca has pasado un proceso creativo de lo que estás viendo ahora. De hecho, Jaime y yo no lo usamos formalmente. Creo que es la primera vez que lo hacemos así en vivo, entre nosotros, con un tercero y lo que estamos planeando. Pero cuando veas cosas que van a salir de esto que estoy grabando, vas a entender un poco por qué lo hacemos como lo hicimos. Y justamente la disciplina. Antes de irnos, lo que te pediría es un favor. Tú y los tuyos. Necesito que sean al menos un poco más activos en LinkedIn. Mira, como te digo, estamos empezando este año. Todo vamos a empezar este año, pero con fuerza. El año pasado ha sido algo un poquito complicado para muchas cosas, que por eso es ahora que, por ejemplo, mi cuñado me está terminando lo de la página, se va a ver lo de LinkedIn, se va a ver lo de TikTok. Es decir, hemos dejado todo un poquito en statu quo, digamos, ¿no ves? Ahora vamos a continuar y vamos a agilizar y vamos a actualizar, ¿no? Entonces, por eso les decía, para que vean un poquito lo de la página web y luego para que vean, vamos a ir en lo de la actualización. Entonces, en este mes es lo que nos vamos a dedicar a eso, porque estoy con varios planes también que les voy a mostrar. Tengo aplicaciones de intervención psicológica muy buenos, ¿no? Que también lo podríamos realizar, ¿no? Ahora que me estás diciendo con esto de la inteligencia artificial, lo podemos hacer súper fácil, ¿no? Es solamente avatares y demás que les voy a explicar y les voy a mandar más o menos cómo es lo que quisiera y que es de ayuda excelente también. Y podríamos trabajar primero entre nosotros. Bueno, yo ya lo estoy trabajando conmigo y ustedes lo trabajarían y ustedes harían el diagnóstico, ¿no? Porque ahí serían ustedes el grupo focal para ver funciona o no funciona, pero hasta el momento está funcionando. Okay. ¿No? Entonces, eso más. Sí, después no hay problema, eso en este mes estamos con ese plan. Cierto, me olvidaba un tema importante. Me imagino que lo vamos a tener que hacer todo en español. Sí. Ok, está bien.
Me viene bien también. ¿Te acuerdas de la página que tengo de NT593 en LinkedIn? Lo va a hacer todo en español, entonces ahí mismo. Ok. Claro, entonces, ¿cuándo ponemos la siguiente reunión? Déjame primero tirarme la tarea yo encima. Pongamos una reunión. Estamos miércoles, próximo miércoles. Ya. Perfecto. Y a lo mejor con suerte ya tengo lanzado algunas cosas. Correcto. Sí, yo creo que podemos ir por ahí. Ajá. Preguntas de tu lado, Amparo. Insisto, lo locos somos Jaime y yo. Ya creo que te queda claro, definitiva, sin ningún tipo de... Mira, ¿sabes cuán loco estamos de broma en broma? Si te das cuenta, en mi lado tengo el sol, él tiene el sol. Color oscuro, color oscuro. O sea, esto ya se está... Candado y candado. Eso se llama simbiosis. Oh, por el amor de Dios, lo que me faltaba escuchar. Tal vez son hermanitos y no te han dado cuenta. Bueno, al menos con el tema de hermanitos lo pusiste, porque me dijiste la palabra simbiosis y estaba pensando en Spider-Man y Venom. En Venom. Chuta, por Dios santo. En Venom. No, pero es verdad, ¿has visto cómo las palabras nos llegan? Y dependiendo qué es lo que has visto o qué has vivido, te llega. ¿No ves? Te llega así de pronto, ¿no? No, en este caso, ¿sabes qué? Yo pienso que, y me gusta estar con ustedes en esto, me encanta, porque son personas más naturales en la vida real, que es lo que la gente busca. Es decir, no necesitamos una persona que esté fingiendo para atraer a los demás algo que no existe. ¿No? Si, por ejemplo, tú dices, nosotros somos locos, si tomamos la palabra loca, locura, es cuando tú estás haciendo lo que tú quieres hacer. Son mis grados de libertad. Claro, sin importar, digamos, qué es lo que está pasando, pero tomando en cuenta que no quieres hacer cosas negativas para otros. ¿Ve? Ese es el plan. Que si, digamos, todo lo que se va a generar es de ayuda, de motivación, de crecimiento, de construcción, eso se nota, se vive, se capta, no importa si es virtual o no, eso se siente. Por eso, cuando tú hablas algo, se siente. Y la persona, como seguimos en todo el mecanismo que tenemos a nivel psicológico, si tú lo dices, si tú lo sientes, el cerebro no distingue si es verdad o si es mentira. Por eso, cuando tienes ansiedad, entras en pánico, sin ningún estímulo aparente. Pero cuando generas pensamientos positivos en tu mente, empiezas y continúas con tranquilidad. Y lo que se está generando en este momento con ustedes, digamos, cuando hacen el podcast, ahora que estoy yo, es decir, es algo totalmente natural de una dinámica continua de vida de otros. Entonces, así una empatía, como lo que está viendo ahorita, ¿no? Una simbiosis, una empatía, yo también quiero, yo quiero ser parte, yo quiero hacer esto. Entonces motiva a las otras personas al ver esa simplicidad natural con la que se maneja, donde no se ve difícil, no se ve mentira. Entonces es una maravilla. A mí me gusta más bien así, las cosas más naturales, más que nacen en ese momento. Y si hay equivocaciones, la gente cuando ve las equivocaciones también es empático, ¿no? Entonces, eso es muy, muy bueno. En esta situación es muy bueno. Entonces, a mí me encanta. Realmente me siento súper cómoda. Y más bien, gracias por ser parte de ustedes ahora. Vamos a ver. Gracias, Amparo. Entonces, nada, le pongo misma hora, ¿verdad? Miércoles. Dale. Sí. Y nada, seguimos ahí. Dale. Voy a hacer este fin de semana, voy a intentar hacer silpancho. Nunca lo he hecho. ¿El silpancho boliviano? Sí, nunca lo he hecho. Ya, el silpancho boliviano es arroz graneado con papa hervida, rallada delgadito y frita, tu huevito frito, tu carne machucada con Pero esa carne pan es molido. lo que me preocupa porque no es una milanesa normal, es una cosa gigante. De todo el plato, tiene que ser el tamaño del plato. Claro. Sí. He investigado estos días el producto, por eso digo. Ay, no, pero imagínense que ustedes vengan a Bolivia, yo feliz les voy a hacer comer silpancho, fricasé. Aquí en Cochabamba los platos típicos mínimos son 10. Oh, por Dios. Y aquí, Claro. entonces el silpancho es algo típico, tiene que ser todo el plato, la carne, entonces es riquísimo. Te va a salir muy bien. Jaime, Te mandaré foto para ver cómo va. consejo, Jaime.
vas a tener que acostumbrarte a poner una cámara cada vez que haces tus platos. Te digo por qué. Se ve el producto final que siempre tienes el plato y la botella de vino, pero todo el proceso se pierde. Y estoy seguro que conociéndote, el proceso debe ser metódico y casi que artístico. Y si comienzas a hablarlo tipo Deadpool a la cámara, tienes el golazo. Buenazo, voy a hacer el MVP con el silpancho, a ver cómo va. Dale. Oye, pero hay algo real que está hablando Edgar. Mira, si tú estás haciendo eso, entonces dices, la mejor terapia para mí es cocinar. Me siento bien, me siento tranquilo. Y lo mejor de todo es que expreso mi amor a mi familia. Con la Sí, familia. yo lo veo en expresión de un Sí. lenguaje, sí, así lo veo. Ajá. ¿Ves? Entonces, y cuando tú muestras eso, el que no lo tiene, lo quiere. Y el que lo tiene, lo aprecia y lo divulga. En eso tienes toda la razón, Edgar. Súper. Yo cuando veo tus fotos que justamente las pones y las publicas, Sí. sé lo final, me imagino el inicio, pero me pierdo todo el camino. Está bien. Voy a compartir secretos, está bien. Compartir el Claro, secreto. no. No te he dicho que compartas el secreto culinario, te compartas lo que sientes lo que vas haciendo mientras estás haciéndolo. Perfecto. Claro. Sí, el MVP con el silpancho. Vamos a ver, ojalá encuentre una buena carne, porque el problema es la carne, pero bueno. Tienes que machucar, y luego le pones el pan molido y seguir machucando con el pan molido. Sabes que Perfecto. acabamos de grabar entonces los últimos Sí. 5 minutos otro Gaude. ¿Te imaginas, verdad? ¿Te acuerdas de Gaude, cierto? Sí, yo sé. Gaude es una palabra que encontré en latín, el arte de vivir. Comida, bebida y todo ese tipo de cosas. Ya lo acabo de escribir. Entonces cuando te grabes, ya está el episodio Gaude. Perfecto. Ya. Voy a hacer el MVP. Dale. No, súper Dale, queridos. gracias, chicos. Entonces, el miércoles a la misma hora. Ya. Ya, Perfecto. perfecto. Hoy, gracias. Un abrazo a todos. Excelente, pásenla bonito, que tengan una semana excelente. Igual tú, Chao. cuídate. Chao, chao, queridos.